Buenos días, continuamos con el tema de probabilidad y hoy vamos a aprender a dibujar diagramas de árbol. Y es que en ocasiones nos encontraremos con experimentos en los que sea necesario hacer varios pasos, varias elecciones al azar. Nos referimos a los llamados sucesos compuestos. Para este tipo de ejercicios, lo más útil es resumir dichos enunciados de manera más visual a partir de un diagrama de árbol. Pero mejor que contarlo, vamos a verlo con un ejemplo. Pese a ser un ejercicio de selectividad de la EBAU de Castilla y León, se puede resolver con los conocimientos de cuarto de la ESO, y es que la selectividad en cuestión del bloque de probabilidad llega poco más allá. Así que vamos a ello. En una competición de tiro olímpico hay 10 rifles, 4 con visor telescópico y 6 sin él. La probabilidad de que un tirador haga blanco con un rifle con visor es 0,95 y sin él es de 0,65. Bueno, este ejercicio parece que está compuesto por, primero en una primera elección al azar debemos elegir un rifle con visor o sin visor, y después en un segundo paso deberemos ver si hacemos blanco o no hacemos blanco. Por tanto, varios pasos, vamos a hacer un diagrama de árbol. ¿Cómo se comienza a hacer este tipo de ejercicios? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir la nomenclatura que vamos a utilizar. Esto nos ayudará a nosotros, porque por ser abreviaturas haremos el ejercicio más rápido, pero también ayudará a la persona que lea nuestra resolución, porque entenderá aquello de lo que estamos hablando. Así que vamos a ello. Como tenemos que elegir rifles con visor o sin visor, se me ocurre utilizar una V para el suceso, elegir un rifle con visor, y por tanto lo contrario de V será elegir un rifle sin visor. Además, como tenemos que hacer blanco o no hacer blanco, pues elegiremos por ejemplo la B para el suceso hacer blanco y lo contrario de B para el suceso no hacer blanco. Con esto acabamos de definir la nomenclatura que vamos a utilizar. Y ahora ya sí pasamos a escribir nuestro enunciado de manera más visual. Procedemos a hacer el diagrama de árbol. Como ya dijimos, en una primera lección debemos ver si elegiremos un rifle con visor o un rifle sin visor. ¿Con qué probabilidades cada uno de los sucesos? Bueno, rifles con visor hay 4 de un total de 10 y por tanto lo complementario, el resto de probabilidades, es 6 de 10. Después de esto, deberemos observar si hacemos blanco o no hacemos blanco. Si hacemos blanco o no hacemos blanco con nuestro respectivo rifle. En el caso de que hubiésemos elegido un rifle con visor, el ejercicio nos dice que hacemos blanco con una probabilidad de 0,95. Entonces lo complementario será 0,05. Y en el caso de haber elegido un rifle sin visor, ya el propio ejercicio nos dice que la probabilidad de hacer blanco es 0,65. Y por tanto, ¿qué será lo complementario? 0,35. Con esto acabamos de terminar nuestro diagrama de árbol. Acabamos de resumir el ejercicio de manera más visual. Si os fijáis, cada vez que hacemos ramificaciones, todas ellas suman 1, es decir, están representando el 100% de las probabilidades. Todas ellas suman 1, todas ellas suman 1. ¿Para qué nos sirve el diagrama de árbol? Bueno, pues con él ya podríamos resolver algunas cuestiones, como por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de haber elegido un rifle con visor y a la vez haber hecho blanco con él? Bueno, pues simplemente tenemos que observar la rama que nos cuenta esta situación, este suceso, y es esta. Por tanto, la forma de calcular esta probabilidad es simplemente seguir los números marcados en ella. 4 décimos por 0,95 o lo que es lo mismo 0,38 o 38% de probabilidades de haber elegido un rifle con visor y hacer blanco con él. O por hacer algún otro ejemplo, la probabilidad de haber elegido un rifle con visor y no haber hecho blanco vendría dada por esta rama y por tanto, siguiendo sus caminitos, obtenemos que la probabilidad es 4 décimos por 0,05 o lo que es lo mismo 0,02 de probabilidad o un 2% de probabilidades. Este ejercicio le continuaremos resolviendo en otros vídeos.
Los ejercicios de diagramas de árbol pueden tener una pequeña vuelta de tuerca más. Me refiero a experimentos llamados sin devolución o también llamados sin reemplazamiento. Y nos referimos a ejercicios del tipo extraemos varias bolas de un bombo o de una bolsa. ¿Qué ocurre? Pues que al extraer la primera bola del bombo, esa bola no vuelve otra vez al bombo, sino que se queda separada en la mesa. Por tanto, las probabilidades respecto a la primera extracción que se realizó habrán variado un poco. O ejercicios, por ejemplo, como este que tenemos aquí delante, en el que debemos extraer varias cartas de la baraja. Bueno, pues cuando hagamos la primera extracción, esa carta que hemos extraído no vuelve a la baraja, sino que se queda separada del resto encima de la mesa. Por tanto, las probabilidades variarán respecto de la primera extracción. Este tipo de ejercicios se llaman sin devolución o sin reemplazamiento, y si no nos lo dice de manera literal el enunciado, también a veces debemos pensar nosotros mismos. Vamos a ver el ejemplo. Una persona elige al azar, sin verlas, dos cartas de una baraja española. Calcular la probabilidad de que ninguna de las dos cartas elegidas sea de copas. Lo primero, vamos a definir nuestra nomenclatura. Yo voy a utilizar una C para el suceso de que la primera carta sea de copas. Y por tanto utilizaré lo contrario de C para el suceso no son copas. Y ahora sí, pasamos a resumir nuestro ejercicio de manera más visual. Pasamos a realizar el diagrama de árbol. Al hacer una primera extracción de una carta, esta podrá ser de copas o no ser de copas. ¿Con qué probabilidades? Bueno, cartas de copas hay en la baraja 10 de un total de 40. Y por tanto, lo complementario es 30 de 40. Y después de esto deberemos hacer una segunda extracción que podrá ser de copas o no de copas, que podrá ser de copas o no ser de copas. ¿Con qué probabilidades? Bueno, nos situamos en este suceso, que la primera carta extraída fue de copas. Como esa carta no vuelve a la baraja, entonces en la segunda extracción ya no habrá 10 cartas de copas, habrá únicamente 9. Y la baraja no estará formada por 40 cartas, sino que habrá 39. ¿Qué es lo complementario? 30 de 39. Por el contrario, si la primera carta que habíamos extraído no era de copas, seguirá habiendo 10 cartas de copas de un total de 39 y por tanto lo complementario será 29 de 39. Como veis, este ejercicio es simplemente una pequeña vuelta de tuerca más. Hay que pensar un poco más lo que ocurre, pero es muy similar. Terminamos el ejercicio ya que estamos, y es que lo que nos pedía este ejercicio de selectividad es calcular la probabilidad de que ninguna de las dos cartas elegidas sea de copas. Es decir, me están pidiendo la probabilidad de que la primera carta no sea de copas y además la segunda carta tampoco lo sea. Esto, la única rama que lo cumple es esta que vemos aquí. Por tanto, la probabilidad que nos piden vendrá dada por sus respectivos números. 30 partido 40 por 29 partido 39, o lo que es lo mismo, 0,5577. Cualquier duda, sugerencia o petición de hacer algún ejercicio, no dudéis en escribirme. Un saludo.